Buenas noches, somos el grupo número 3, Vani Reyes, Francia Corea, Roxana Aguilar, Fernando Lanza, Mario Hernández y Neris Aguirre. El día de hoy hemos decidido presentar nuestro tema por medio de un video. El tema a tratar, método de casos. ¿Cuál es el proceso que lleva un método de casos? De una forma compleja, el método de casos lleva un proceso de investigación, uno de análisis crítico y uno de dinámica de grupos o clases. Ya de una forma más específica, la preparación del caso, que es la determinación de elementos, antecedentes, hechos o problemas, o propiamente dicho, la identificación de un problema que conlleva a la discusión del caso, que es el análisis, diagnóstico y recolección de datos para alternativas de la solución del plan de acción o la evaluación para la solución del problema. Posteriormente, lleva a una decisión del caso, que es la solución, recomendación y la toma de decisiones, o la solución del problema propiamente dicha. Posterior a esto, se hace una presentación del caso, que es la sinopsis, la conclusión o la estructura o informe. ¿Qué características presenta? Es interactivo y sumamente dinámico. Está centrado fundamentalmente en el estudiante. El profesor actúa como mediador del proceso, orientando la discusión en los momentos en los que ésta se pudiera desviar de los objetivos de aprendizaje. El caso o documento escrito sirve como base para discusión que se lleva a cabo en la clase. Hay diferentes alternativas para solucionar la situación presentada. En ocasiones se requiere que el estudiante realice análisis cuantitativo para fundamentar sus propuestas. El estudiante debe plantear supuestos y bien fundamentados acerca de la información que no está disponible en el caso. Hay diferentes alternativas para solucionar el caso. El caso sirve como base para la discusión y se lleva a cabo en la clase. Tal como se dijo, el profesor actúa como un facilitador del proceso, ya que el caso va centrado en el estudiante porque va basado en una situación real. Ese es un estudio de casos. Dentro del enfoque del estudio de casos como estrategia didáctica, existen tres modelos, según los propósitos metodológicos que cada uno pretenda. El modelo centrado en el análisis de caso, que se basa en que los estudiantes o el investigador busca a través de experiencias ya elaboradas previamente, por búsqueda de bibliografías o datos o problemas ya previamente planteados. El modelo de aplicación de principios y normas legales establecidos a casos particulares son modelos más objetivos que están guiados a la solución absoluta del problema planteado, sin errores, sin análisis y con previos ensayos más robustos. Y el modelo de entrenamiento en resolución de situaciones, que es muy parecido al modelo centrado en el análisis de caso. Para cualquiera de los tres modelos existen tres tipos de casos. Casos centrados en el estudio de las descripciones, que estos son los que hacen que los estudiantes se involucren más, que reflexionen y conozcan el ambiente en donde van a desarrollar el caso. Está el caso de resolución de problemas, que son los que hemos ya descrito previamente, y los casos centrados en la simulación, que se caracterizan por la dramatización de un problema que pudo haber existido o que no existe. ¿Cómo aplicaremos el método de caso a la técnica didáctica? Al tomar la decisión de usar el método de casos, se deben considerar los siguientes aspectos básicos. Objetivo de aprendizaje que se espera lograr.
El profesor debe asegurarse de expresar al alumno que utilizará el método de caso y dar la inducción requerida. Los casos y el enfoque de la discusión deben ser adecuados al nivel de madurez de los alumnos y al nivel académico al cual pertenece el curso. Las actividades deben estar organizadas y secuenciadas de forma tal que una actividad sea requisito para la siguiente. ¿Qué fases presentará? Se encuentra la fase preliminar en la cual se llevará a cabo el diseño del caso de estudio. Está la fase de expresión de opiniones donde se hará preparación del caso de estudio y la recolección de datos. Posteriormente pasaremos a la fase de análisis donde se realizará el análisis del caso propiamente dicho. Se llevará a cabo también la fase de conceptualización o de reflexión teórica, que es la elaboración del reporte. Posteriormente la fase de contraste, que es donde se pondrá a prueba la solución del caso. La evaluación se llevará a cabo por medio de las siguientes directrices. El método requiere conocimientos previos sobre el tema. El método requiere profesores formados con conocimientos teóricos en didáctica, en la técnica y con experiencia previa en el método y con dirección activa con grupos. Los casos deben estar redactados conforme a la edad y formación de los estudiantes. Los estudiantes deben tener claros y explícitos los objetivos de aprendizaje que se les va a evaluar. Es recomendable utilizar actividades previas a la discusión del caso como resúmenes, reportes y mapas conceptuales. La institución es responsable de proveer con los recursos necesarios para que el trabajo con la técnica de casos pueda llevarse a cabo de manera adecuada. Los espacios debe proveerse por la institución. Estos pueden ser un aula, una mesa o el área de trabajo en la cual se está desarrollando el método de caso. ¿Qué ventajas presenta el método de caso? Establece un puente entre teoría y práctica, potencia la enseñanza activa, fomenta el desarrollo del juicio crítico, facilita el entendimiento de los motivos que tuvieron las personas para actuar, permite la comprensión de posiciones diferentes ante un conflicto y resulta motivador. ¿Cuáles son las desventajas? Es difícil que una realidad suministre el escenario general o explicación cultural. Puede confundir si se refuerza lo anecdótico. Abordan aspectos parciales de la realidad social que deben ser completados con otras unidades. Son difíciles de construir. En los juegos tiene más potencia lo lúdico que lo instructivo. Muchas gracias por su atención.